Mi negocio comenzó a crecer en el momento en que yo cambié mi mentalidad. Porque si bien era empresaria o emprendedora, seguía teniendo mentalidad de empleada. Hola, bienvenida a Emprendedoras Magnéticas, un podcast para ayudarte a emprender activando tu energía magnética, en el que además de pasar un rato elevando tu energía, te enseñaré a descubrir tus dones únicos para que puedas tener un negocio en el que fluyas y activas tu abundancia siendo tú. Esto yo empecé a escucharlo hace varios años, desde que empecé a interesarme por el mundo del emprendimiento, pero no lo acababa de ver. Sonaba tan obvio que puedes pensar que a ti no te afecta. Y ojo, cuidado, porque no se puede dar nada por sentado. Cuando empezamos a escuchar esto de la mentalidad de empleado y mentalidad de emprendedor, puede sonar muy de libro, muy de cliché, pero nada más lejos de la realidad y nos afecta a muchísimas personas hasta que logramos aprender eso, dominarlo, hacernos con eso, y es realmente cuando evolucionamos, ¿no? Y este tema hoy quizás sea más mental que energético, pero es algo que igual para ser una emprendedora magnética necesitamos dominarlo. Lo primero es que vamos a hacer un ejercicio y vamos a pensar en voz alta cómo actúa un empleado. Cuando una persona es empleada está acostumbrada a que le digan lo que tienen que hacer y entonces solamente se preocupa por hacer lo que le mandan. No se preocupa por si hay un problema alrededor, cuáles son los escenarios posibles, cuáles son las consecuencias de esas acciones, o qué pasa si yo voy más rápido o voy más lento, qué pasa si hago o no hago, qué pasa si me enfermo o no me enfermo. No se preocupa por nada de eso, simplemente espera que le den unas instrucciones y va actuando en consecuencia. Y cuando uno lleva un negocio, ¿no? Un emprendimiento, una empresa, con esta actitud, no creces, porque vas un poco a como baile los demás, a la deriva, a según como vaya viniendo vamos viendo, y no tomas una acción proactiva que cambie radicalmente tus resultados. Ahora, por ejemplo, si nosotros pensamos cómo realmente actúa entonces un empresario, pues un empresario se anticipa a los acontecimientos, evalúa los escenarios, toma acción, toma las riendas de todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces no espera que le digan, mira, esto es lo que yo recomiendo que tengas que hacer, sino que más bien según lo que le vibra, según su instinto. Por ejemplo, en mi negocio, bueno, me va más el tema emocional, el tema energético para irme por esa corriente. Bueno, ¿qué acciones puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mostrar? ¿Cómo puedo llegar a más personas? ¿Cómo lo puedo escalar? Y tomar acción, no solamente quedarme en cómo lo puedo hacer, sino sobre todo llevar esas metas, dividirlas en pequeños escalones que pueda ir alcanzando paso a paso y esos escalones traducirlos en acciones diarias que se puedan llevar en algún momento a lograr esa meta grande que tenemos. Y es un ejercicio de números, de matemáticas, de tal cual dividir esa meta grande en pequeños cubos que podamos ir nosotros ejecutando paso a paso para poder conseguir ese gran escalón o ese gran nivel al que queremos llegar, ¿no? ¿Y qué hace un empresario cuando algo no funciona? Si es un empleado, mira, no me importa, ya el gobierno decidirá, ya veremos lo que ocurre, o bueno, es que es el país, es la inflación, es que es el sector, es la industria, vamos a ver cómo se comporta y qué nos resulta. Ah, ese es el empleado, esa es la mentalidad de empleado. Pero el empresario no se queda allí. Si algo no funciona, rápidamente tiene que tomar un cambio de rumbo, tiene que ver si se puede permitir o no seguir así, cuáles son las consecuencias de seguir actuando así como vamos, qué podemos hacer para cambiarlo y que eso nos afecte, o más bien, cómo podemos aprovechar esa situación para ponerla a nuestro favor. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con todas estas asesorías de bienestar en el uso de aceites esenciales, me llegaban muchas personas consultándome sobre cómo podían apoyarse emocionalmente, por ejemplo. Y yo, como algunos ya me conocen o he ido comentando antes, tenía cierta formación en psicología, pero eso yo lo tenía aparcado. Y yo me iba, era lo físico, lo físico, lo físico. Pero quizás por ahí no tenía tanta salida porque la situación del mercado era otra
y sí que me llevaban consultas para otros. Pero si tú tienes entonces mentalidad de empresario y respondes cuando eso no te está funcionando, bueno, si esto es lo que la gente me está pidiendo, entonces vamos a darles esto. Y nos adaptamos y entonces hacemos nuevas herramientas y nuevas acciones enfocadas a eso que sí que me funciona. Otro punto importante cuando nosotros tenemos mentalidad de empleado versus mentalidad de empresario es la formación. Un empleado, mira, a ti te contratan para que realices tal actividad o te desempeñes en tal puesto y tú vas haciendo y bueno, y si me pagan por otra cosa, me proponen por otra cosa, pues entonces ya veré que la empresa me forme y así aprenderé con el tiempo, sin presión. Pero si tú eres un empresario, ¿verdad? Tienes tu propio negocio, no te puedes conformar con los conocimientos que tienes hoy, porque el mundo va cambiando y en la medida en que nosotros más nos formamos, nos convertimos en una herramienta de más valor, no solamente para nosotros mismos, sino también para nuestros clientes y para todos los que están a nuestro alrededor. Nos da más base para nosotros conseguir más socios, para hacer más colaboraciones, para nosotros responder mejor ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Entonces nosotros tenemos que ser muy honestos en cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros puntos fuertes y los que no, y lo que nos gusta y lo que no. Entonces, si por ejemplo uno sabe que tienes un negocio, eventualmente algo mínimo de, por ejemplo, de finanzas hay que saber. Porque si no, por más que tú lo delegues y le pagues a alguien para que te lo haga, pues chico, tienes que saber cómo gestionarlo, cómo decirle que haga qué, cómo saber si realmente te está dando un reporte que es fiable o que se corresponde con lo que tú quieres hacer. Te da incluso luces para tú tomar nuevas acciones en futuro, para tú invertir. Y nuevamente esto puede parecer muy básico, pero no lo es. Igual que, por ejemplo, dependiendo de donde tú quieras escalar, si tú ves que te gusta ese tema en particular, que te gusta esa área, pero no puedes llegar allí porque te sientes atado, porque no tienes los recursos suficientes, pues investiga, aprende. Que no tienes dinero para de repente formarte. Pues mira, hay muchos recursos gratuitos en internet que si tú realmente quieres aprender de un tema en particular, puedes empezar por allí. Busca en YouTube información al respecto, investiga, lee, escucha y poco a poco, en la medida que puedes, pues un libro y si no, entonces luego un curso y así poco a poco te vas formando, ¿no? Con las áreas en las que tú quieres tener más experticia para diferenciarte de la competencia y también en las áreas en que tú necesitas tener un conocimiento básico como es por ejemplo finanzas o incluso por ejemplo nuevas tecnologías. Independientemente de cuál sea tu empresa y a qué te dediques, necesitas saber en dónde está la tecnología hoy en día, cuáles son, digamos, esos avances que te pueden brindar a ti herramientas para tú optimizar procesos, para tú ganar tiempo, porque eso se va a traducir al final en más dinero, en dedicarle menos tiempo para conseguir lo mismo y por ende puedes tener más libertad, puedes tener mejores resultados y hoy en día, bueno, siempre, ¿no? El que no se adapta y se queda, pues se lo va comiendo la competencia y todo lo que existe en las otras formas, ¿no? De que cohabitan con tu negocio. Entonces hay ciertas áreas, digamos, genéricas como es finanzas, como es tecnología, en las que todos tenemos que formarnos un poco. Y hay otra área que si nosotros tratamos, o sea, nuevamente, sin importar el área en la que tú te dediques, bien sea que tú seas consultor, que seas asesor, que tengas una empresa quizás más de gestión, no importa. Eventualmente te toca liderar, porque si tú tienes una empresa, eventualmente tendrás equipo. Y no es nada fácil liderar. Si hay personas que tienen, digamos, ciertos talentos innatos para liderar, otros no tanto, pero definitivamente yo creo que el líder se hace. Más allá de que hayas nacido o no con estos talentos, te puedes formar y puedes lograr mejorar como líder y es algo necesario para que un negocio avance y se desarrolle. Cuando nosotros aprendemos a liderar desde una comunicación asertiva, respetando la forma en la que es cada quien, respetando sus ritmos, su manera de ser y a la vez lograr que se
ajusten al engranaje que tú necesitas para tu empresa, es cuando vas logrando que ellos prosperen y que tú también consigas los resultados que buscas en tu negocio. Aprender a liderar, además, te va a ayudar a que tengas un buen ambiente laboral, a que entonces tus socios o tus empleados muestran un mejor desempeño porque se sentirán a gusto en lo que están realizando. También mejorarán y eso se va a traducir sí o sí en la experiencia que tengan tus clientes por la manera en que se les atiende en tu empresa. Entonces, liderar es algo que a veces no se le da la importancia que tiene y es súper, súper, súper importante. Como no podía dejar de hacerlo en este podcast, siempre nosotros hablamos de energía y hoy quizás es un episodio más empresarial, pero esto si lo llevamos a lo que es la energía, cada uno lidera de una manera distinta y no hay por qué perder eso. Yo puedo tener una manera de liderar que vaya quizás en concordancia con cómo soy yo, que voy más al detalle, que voy más uno a uno, que voy más en cómo me siento y cómo se siente la otra persona. Y eso no quiere decir que sea mejor o peor que la forma de liderar de otra persona, que quizás pueda ser más estratega, más de acción o quizás más de hacer actividades en conjunto. Existen muchas formas de liderar, pero siempre lo importante es que nunca dejes de tener en cuenta a la gente que está contigo mano a mano, que le dediques el tiempo que lo ameritan, aunque a veces no nos guste tanto, otras veces sí, pero es necesario dedicarles ese tiempo, escucharles y tratar de brindarles los recursos que ellos necesitan para evolucionar, porque al final nosotros somos los primeros favorecidos de que esa fase del engranaje marche como debe, ¿no? Y es necesario también formarnos en todo este mundo del liderazgo. Nuevamente hay muchos recursos disponibles a la mano y si puedes, pues permítete incluso mentores que te ayuden en esto porque es una pieza fundamental en tu evolución. Y este tema va muy relacionado con otro que es el de delegar. Yo he visto incluso empresarios que tienen excelentes proyectos de negocio, que incluso arrancan, que les va súper bien, que venden bien, que hacen un buen servicio, que incluso tienen posibilidades de ser escalables porque tienen un buen producto que lo venden muy bien. Y eso es algo que a veces a otras empresas o otras personas les cuesta muchísimo. Pero pecan por no delegar, por creer que si no hace el otro o si no dejo hacer el otro a su manera, entonces todo va a salir mal y se va a estropear. Y de hecho yo era una de esas personas que yo quería hacerlo todo yo porque así me sentía yo más confiada de que las cosas salieran bien. Y eso no es escalable, eso no es sostenible en el tiempo. Y además que es una cuestión también de respeto por el otro y del mismo tema de liderazgo que estamos hablando, ¿no? Incluso por nuestra salud mental, ¿no? Por el soltar y confiar en que todo se va a dar de la mejor manera. Cuando nosotros aprendemos a delegar, nosotros tenemos que ir desarrollando esa vista y ese olfato para saber quizás a qué se le da mejor a cada persona. Incluso podemos hacer sesiones cuando tenemos un equipo de trabajo en donde cada uno ellos puedan voluntariamente decir qué partes aportar, en qué partes participar. Y lo importante aquí es que las tareas sean repartidas, ¿no? Y si tú empiezas a repartir las tareas, habrá quizás las primeras veces en que tengas tú que estar más encima para acompañarles en que las desarrollen bien. Es normal que surjan errores, es normal que surjan equivocaciones, pero de allí van a aprender y de allí van a ir puliendo y luego te pueden sorprender incluso con ideas nuevas y diferentes que a ti no se te hubiesen ocurrido y resulta que ese mismo proceso lo hacen aún más eficiente. Pero hay que permitirles ese espacio de aprendizaje. Al final nosotros también hemos tenido esa fase de aprendizaje. Y en la medida en que nosotros deleguemos esas diferentes tareas que no es necesario que nosotros hagamos, que eso también es importante, diferenciar entre lo que podemos delegar y lo que no, pero todo lo que no sea necesario hacer por nosotros mismos hay que delegarlo.
en la medida de lo posible, y así eso hará que tu negocio sea más escalable, y a medida que tú vayas creciendo, entonces irás teniendo más personas que hagan tareas específicas dentro de tu organización, y a su vez que todos puedan crecer más. Y eso es muy, digamos, clave, y se puede diluir muchísimo en esta conversación que tenemos hoy sobre este tema que, insisto, puede parecer trillado, puede parecer obvio, pero lo veo cada día, incluso yo lo he vivido, ¿no? Y es muy importante hacernos esa autoevaluación y esa autocrítica de realmente si estamos teniendo una mentalidad de empleado o estamos teniendo una mentalidad de empresario. Puede que para algunas cosas actuemos como dueños de negocio, pero puede que en otras estemos actuando más bien como empleados, y si queremos realmente crecer, ser escalables y tener una empresa en la que nosotros tengamos salud mental porque no estamos vueltos locos desbordados y a la vez estamos creciendo y facturando cada vez más, pues hay ciertos temas en que nosotros tenemos que pararnos y ver si esto me está quitando paz, ¿qué puedo cambiar aquí? ¿Puedo aprender a hacerlo mejor? ¿Puedo repartirlo y delegarlo con otra persona? ¿Puedo cambiarlo, hacerlo de otra manera para que sea más ajustado a mi energía? Siempre podemos ir haciendo estos ajustes, y cuando somos responsables de nuestra organización, cuando somos dueños de negocio y actuamos con esta mentalidad de empresarios, vamos a tener siempre las riendas en nuestra mano de cómo queremos que fluya nuestro negocio, y al final eso va a ser un reflejo de nosotros mismos. Y si nosotros sentimos que va todo fluido, que va todo bien, pues sigamos por ahí. Pero cuando empezamos a encontrarnos demasiada tensión en diferentes aspectos todo a la vez, es momento de reevaluarnos y de ver, como les digo, en qué podemos ajustar para nosotros poder tener un negocio en el que nosotros, además de sí, hacer dinero, pues que sea algo que nosotros disfrutemos, que vaya alineado con nuestra energía y que sea nuestro sueño continuar con él, así como el día que decidimos lanzarnos a eso, ¿no? Y no que sea un sin vivir de decir, bueno, tengo que hacer esto como cuando hemos sido empleados quizás en otras veces, ¿no? Hasta aquí lo que he querido compartir del día de hoy. Yo creo que ha sido un resumen de cosas que son muy, muy concretas, pero que es necesario que nosotros tomemos en cuenta al momento de desarrollar nuestros negocios si queremos que lleguen a buen puerto. Gracias por escucharme. Si quieres saber más de mí, puedes seguirme en mis redes sociales. Me consigues en Instagram o YouTube como @mizonaesencial. Y aquí en la descripción te voy a dejar un formulario si quieres estar más en contacto conmigo y saber un poco de qué trata la oportunidad de negocio con la que yo trabajo, por si quieres formar parte de él. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Emprendedoras Magnéticas.